Hoy discutiremos dos personalidades de gran relevancia en la Biblia que desempeñaron roles cruciales en la historia religiosa de Judea en el siglo II después del nacimiento de Cristo. Estas dos figuras desempeñaron papeles vitales en ese tiempo, considerando que Judea estaba bajo el dominio romano y el Templo de Jerusalén tenía un papel central en la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás emergieron como destacados líderes en el mundo judío de esa época, y sus nombres se mencionan en los relatos bíblicos. Su influencia es innegable en la trama que condujo a la crucifixión de Jesús y en los eventos que la rodearon. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Ahora, los invito a tomar su Biblia y seguirnos. Desde el jardín de Getsemaní, Jesús fue llevado como prisionero, esposado y arrastrado ante las autoridades judías. Solo el Evangelio de Juan nos relata que el Señor fue llevado primero ante Anás, quien luego ordenó que lo llevaran, aún esposado, al sumo sacerdote Caifás. Los otros evangelios no detallan la audiencia con Anás, y el hecho de que Jesús fuera presentado ante él fue, de todas formas, claramente irregular e ilegal según la ley hebrea, al igual que todos los eventos posteriores en esa noche. Anás, que era el suegro de Caifás, había sido destituido del cargo de sumo sacerdote 20 años antes, pero durante todo ese periodo mantuvo una poderosa influencia sobre todos los asuntos jerárquicos. Como cuidadosamente señala el Evangelio de Juan, fue Caifás quien aconsejó a los líderes judíos que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. La ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que limitó la autonomía de las autoridades locales. Esto resultó en una relación compleja entre los líderes religiosos judíos, cuya responsabilidad era mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, que buscaban mantener el control político y preservar la paz. El Templo de Jerusalén, como centro espiritual y religioso de la vida judía, atraía anualmente a miles de peregrinos que iban allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto le confería al templo un poderoso simbolismo y un alto valor político. En este contexto de ocupación romana y tensión religiosa intensa, Anás y Caifás surgieron como influyentes líderes religiosos. Ambos pertenecían a la poderosa facción de los saduceos, que no creía en la resurrección de los muertos ni en el juicio final. Su posición como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía, otorgándoles poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es importante destacar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa, debido al constante temor a las revueltas y la pérdida de privilegios causados por la ocupación romana. Anás no ocupó el cargo de sumo sacerdote en una sola ocasión, como era común, sino que sirvió en varias ocasiones, destacando aún más su importancia en el liderazgo religioso de la época. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de nombramientos en su propia familia, asegurando así la continuidad del poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó una influencia considerable en el Templo de Jerusalén, donde era responsable de supervisar los rituales, administrar los sacrificios y cumplir con las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo representaba un centro de poder y control en la sociedad judía. Además, Anás también controlaba los ingresos del templo y el cambio de moneda. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesús expulsó a los vendedores y cambistas del templo, acusándolos de corromper la religión. El comercio de animales y las actividades de cambio en el templo eran altamente lucrativos, y el Talmud judío registra que la casa de Anás era rica y estaba involucrada en prácticas cuestionables, junto con otros líderes religiosos corruptos del sacerdocio. Su presencia arrojaba una sombra sobre el santuario, y esta mala reputación se debía en parte a sus conspiraciones para orquestar persecuciones. Por otro lado, Caifás, quien se casó con la hija de Anás, también pertenecía a una familia adinerada y de élite.
Alrededor del año 18 después de Cristo, fue nombrado sumo sacerdote, marcando un punto crucial en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro, desempeñó un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás era intrigante y significativa. Aunque Caifás era el sumo sacerdote legítimo para el día de la expiación, la influencia de Anás seguía siendo evidente, ya que 5 de sus hijos también ocuparon el cargo de sumo sacerdote, además de su yerno, Caifás. Al unirse a la familia de Anás a través del matrimonio con su hija, Caifás se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que ejercía un control significativo sobre asuntos religiosos y políticos en Judea. Caifás era conocido por su astucia, oportunismo e implacabilidad en la búsqueda del poder. No dudaba en ignorar la justicia y derramar sangre inocente siempre que se protegieran sus intereses personales. Su conducta egoísta y manipuladora se evidenció en la forma en que defendió la condena de Jesús. En Juan, capítulo 11, versículo 49, alegó que Jesús debía ser sacrificado por el bien de la nación. Sin embargo, su verdadera preocupación no era el bienestar del pueblo, sino sus propios intereses egoístas. Esta declaración de Caifás estaba relacionada con la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. En cierto sentido, la declaración de Caifás funcionó como una profecía, indicando que Jesús debía ser sacrificado, deseando no solo la muerte de Jesús por la nación, sino también la unificación de los hijos de Dios dispersos. Esto refleja la compleja relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Al pronunciar estas palabras, Caifás expresaba sus propios deseos y actuaba de acuerdo con su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Dios estaba cumpliendo sus planes a través de esas palabras. El relato bíblico continúa narrando que, después de la declaración de Caifás, todos en el consejo estuvieron de acuerdo en planear la muerte de Jesús. Comenzaron a hacer planes para capturarlo y matarlo, aunque estaban preocupados por la reacción del pueblo. Fue entonces cuando Judas Iscariote encajó perfectamente en esta trama al ofrecerse para atraer a Jesús en secreto. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado ante Caifás, quien presidía el grupo de líderes conocido como el Sanedrín. En este juicio, el Sanedrín basó sus acusaciones en mentiras para condenar a Jesús a muerte. Jesús optó por no responder a las falsas acusaciones de los líderes judíos. Pero cuando Caifás lo interrogó sobre su identidad como el Mesías, Jesús respondió haciendo referencia a un pasaje del libro del profeta Daniel. Esto inmediatamente expuso la hipocresía de Caifás, quien fingió tristeza al rasgar sus ropas al final del juicio. En realidad, estaba satisfecho por haber encontrado una base para condenar a Jesús. Con la decisión del Sanedrín de que Jesús merecía la pena de muerte, fue llevado al gobernador romano de la región, Pilatos. En ese momento quedó claro que Caifás y los demás líderes judíos estaban decididos a ver a Jesús crucificado. Es importante destacar que Anás y Caifás sentían envidia de Jesús y desempeñaron roles activos en la decisión de acusar y condenar a Jesús a la muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó significativamente a la crucifixión en el Monte Calvario. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las pruebas de que Jesús había resucitado. Por esta razón, él arrestó e intentó matar a Juan. Además, Caifás participó en la muerte de Esteban y autorizó a Saulo, quien luego se hizo conocido como Pablo, a perseguir a los cristianos en Damasco. Caifás desempeñó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la autoridad religiosa y política de esa época. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta accidentalmente por trabajadores que estaban construyendo una carretera en un parque al sur de la antigua Jerusalén. Los arqueólogos investigaron el lugar y encontraron los restos de 63 individuos. La tumba más adornada tenía la inscripción con el nombre completo: José, hijo de Caifás. Este era el nombre completo del sumo sacerdote, que ordenó el arresto de Jesús, como lo documentó Josefo.
Dentro de la tumba, los arqueólogos identificaron los restos de un hombre de aproximadamente 60 años, casi con certeza perteneciente al mismo Caifás mencionado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la autenticidad de este descubrimiento sigue siendo objeto de debate. Por otro lado, Anás tenía la reputación de ser corrupto y estar involucrado en prácticas religiosas cuestionables. A pesar de esto, después de la muerte de Jesucristo, Anás continuó ejerciendo su influencia en el Templo de Jerusalén. Es probable que haya fallecido a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo. Espero que esta explicación haya sido esclarecedora para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like. Que Dios te bendiga.